Solo en Ecuador se miran estas cosas. Diálogo para el salario básico 2025. El Ministerio de Trabajo ya comenzó. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez Figueroa, anunció que ya se encuentran en marcha las mesas de diálogo para definir el salario básico unificado SBU, correspondiente al año 2025. Este proceso, escuchen bien ecuatorianos, según ellos, busca reunir a representantes de empleadores, trabajadores y técnicos del ministerio, con el fin de alcanzar un acuerdo que equilibre las necesidades económicas de las familias ecuatorianas con las capacidades del sector productivo. Núñez resaltó la importancia de este debate para garantizar justicia laboral, estabilidad económica y una mejora en la calidad de vida de los trabajadores. ¿Ustedes creen? Vamos a mirar. Ya ha sido convocado el Consejo Nacional de Empleos y Salarios. Por tanto, la próxima semana iniciamos con lo que establece el acuerdo ministerial. Estos son conversaciones y el informe que deben emitir varios organismos del Estado, entre ellos el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas y también el Sistema de Rentas Internas, donde se analizan dos ejes fundamentales que son los que determinan el incremento del salario básico unificado. El uno de esos ejes es el eje del incremento en relación al crecimiento económico de la sociedad ecuatoriana y el otro es el nivel de la inflación. Esperamos que en esta ocasión haya un acuerdo que permita ir de la mano y en consenso cuál va a ser el nuevo salario básico unificado, que indudablemente, tal como lo establece el Código del Trabajo, debe tener un incremento. ¿Cuál es la postura del gobierno? ¿De acuerdo a la inflación o bajo qué parámetro? El otro es el crecimiento económico. Nosotros tenemos esos dos lineamientos. Eso además determina la misma ley laboral, que se deben medir en base al crecimiento económico y en base también a la inflación. Si no se llegase a establecer un acuerdo, existe una fórmula que establece el artículo 118 del Código del Trabajo, que fue la misma fórmula que se aplicó el año pasado, porque el salario básico unificado, su incremento se lo hace de manera técnica. Entonces, antes el Ecuador no conocía que el salario básico unificado tiene una fórmula a partir de la conducción de este Ministerio del Trabajo. Creo que el Ecuador ha comenzado a conocer las fórmulas técnicas que se utilizan. Técnicamente, ¿cuál sería el incremento en caso, se lo pregunto a usted como secretaria de Estado y de esa cartera precisamente? Mire, primero se debe hacer un incremento. Allí no hay una decisión en contraria. Hay que cumplir con lo que establece la ley. El incremento tiene que darse. ¿Cuál es el incremento que se tiene que dar? Porque hay dos sectores que son los que tienen el impacto del incremento. Por un lado, el sector del Estado. Nosotros tenemos aproximadamente cerca de 600.000 funcionarios en el Estado ecuatoriano y el sector empresarial tiene aproximadamente 2.300.000 funcionarios. Entonces, cuando se habla de incremento de salario básico unificado, necesariamente tenemos que nosotros ver el crecimiento económico. A mayor crecimiento económico hay sustentabilidad para poder hablar de un incremento muy considerable. En el Ecuador, para el año 2024, el crecimiento económico no supera en relación al año 2023, es decir, 2023-2024 no ha habido un incremento de desarrollo económico que supere el 1%. En este contexto, el diálogo incluye análisis técnicos que consideran variables como la inflación, el crecimiento económico proyectado y los índices de productividad laboral. Según la titular de la cartera, el objetivo es asegurar que el salario establecido no solo cubra las necesidades básicas de los ciudadanos, sino que también fomente la sostenibilidad de las empresas. Este proceso, según Núñez, busca ser transparente e inclusivo, permitiendo a todas las partes interesadas contribuir al diseño de un salario justo y sostenible para el próximo año. Es increíble, pero sigamos viendo. Ya ha sido convocado el Consejo Nacional de Empleos y Salarios. Por tanto, la próxima semana iniciamos con lo que establece el acuerdo ministerial. Estos son conversaciones y el informe
que deben emitir varios organismos del Estado, entre eso el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas y también el Sistema de Rentas Internas, donde se analizan dos ejes fundamentales que son los que determinan el incremento del salario básico unificado. El uno de esos ejes es el eje del incremento en relación al crecimiento económico de la sociedad ecuatoriana y el otro eje es el nivel de la inflación. Esperamos que en esta ocasión haya un acuerdo que permita ir de la mano y en consenso cuál va a ser el nuevo salario básico unificado, que indudablemente, tal como lo establece el Código del Trabajo, debe tener un incremento. ¿Cuál es la postura del gobierno? ¿De acuerdo a la inflación o bajo qué parámetros? El otro es el crecimiento económico. Nosotros tenemos esos dos lineamientos. Eso además determina la misma ley laboral, que se deben medir en base al crecimiento económico y en base también a la inflación. Si no se llegase a establecer un acuerdo, existe una fórmula que establece el artículo 118 del Código del Trabajo, que fue la misma fórmula que se aplicó el año pasado, porque el salario básico unificado, su incremento se lo hace de manera técnica. Entonces, antes el Ecuador no conocía que el salario básico unificado tiene una fórmula a partir de la conducción de este Ministerio del Trabajo. Creo que el Ecuador ha comenzado a conocer las fórmulas técnicas que se utilizan. Técnicamente, ¿cuál sería el incremento en caso, se lo pregunto a usted como secretaria? En conclusión, con Richard Macías, por Hechos Ecuador, es la noticia del momento. En conclusión, la determinación del SBU, o Salario Básico Unificado 2025, no solo es un acto administrativo, sino un reflejo de las prioridades sociales y económicas del país. El compromiso del Ministerio de Trabajo con el diálogo participativo marca un paso importante hacia una política laboral que favorezca tanto a los trabajadores como a los empleadores, fortaleciendo el tejido económico y social de Ecuador. Aquí, en nuestro país, deberíamos de aprender otra cosa. ¿Será que realmente esta situación nos ayuda a solucionar los problemas? Cuando el trabajador hoy está en la calle, la unificación del salario básico unificado, lo van a proponer, lo están proponiendo y está bien, pero ¿cumplirán con esa palabra? Porque en este gobierno todo se ha vuelto mentira. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase al canal de noticias Hechos Ecuador. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.